Queremos saludar al señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Lo invitamos a un diálogo para hablar temas de coyuntura, uno de ellos tan importante, el trámite de la consulta popular. Primero, el filtro, que exitosamente ha pasado en la gran mayoría de temas planteados por el Ejecutivo en la Corte Constitucional, y luego vendrá su implementación en el Consejo Nacional Electoral. Doctor Francisco Jiménez, ¿cómo va y cuáles son los plazos, el timing para avanzar en el proceso de la consulta popular que plantea el Ejecutivo? Buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Un gusto poder entrevistarme con usted y aquí a través de la radio, con quienes nos siguen a esta hora. Bueno, la consulta va bien, va avanzando. Pienso que hemos pasado algunos escollos ya, como por ejemplo la primera resolución que establecía una serie de parámetros para que nosotros presentemos las preguntas. Ahí se pronunciaron sobre el tema de Fuerzas Armadas, que por cierto no hemos renunciado a ese tema, porque hemos presentado también una petición para que sea tramitado vía reforma, solo que eso va a tomar un poco más de tiempo. Y en todo caso, las otras preguntas que tienen que ver con Fiscalía, que tienen que ver con extradición, que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, que tienen que ver con temas ambientales, pues esas todas, las 8, ya pasaron el filtro de la Corte Constitucional y solamente estamos esperando que la Corte se pronuncie sobre 3 temas que nos quedan aún pendientes, que tienen que ver también con la problemática de seguridad y tienen que ver con una pregunta de naturaleza económica para el estímulo para quienes tengan más de 45 años y puedan volver a ser contratados por determinadas empresas. Entonces, vamos bien, la verdad, estamos ansiosos de que la Corte ya se pronuncie por esas 3 últimas preguntas que faltan. Dios quiera que salgan a favor y que podamos ya tener el pliego completo de 11 preguntas que someteríamos a la ciudadanía, esperamos que en febrero del 2023. Es decir, ¿la fecha sería junto con las elecciones seccionales del 5 de febrero? Sí, porque los tiempos no nos van a dar para hacerlo antes. Nos hubiese gustado hacerlo antes para que sea una consulta como lo es, más ciudadana y que no tenga determinados rostros ni de organizaciones, ni de partidos políticos, ni de personas, o sea, que no se mezcle con la problemática seccional. Pero eso va a ser inevitable y bueno, lo bueno es enemigo de lo perfecto y nosotros lo que necesitamos es avanzar. Y si la fecha ya está dada para tratar de cumplirla ahora en febrero, pues entonces tenemos que avanzar con rapidez para tratar de estar también allí en esa fecha y poder cumplir con la ciudadanía. Habrá que hacer una gran campaña, siendo una consulta popular, siendo el papel de los ciudadanos que definirán estos temas importantes en la consulta popular. Habrá que concienciar a fin de que no se mezcle con esa lucha por los organismos seccionales, por los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de concienciar sobre los temas que se pone en consideración del pueblo en las urnas, ministro. Totalmente, yo creo que, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros no hemos buscado la originalidad. Aquí no estamos inventando una película, ni intentando ser creativos, ni está Martin Scorsese de por medio. Aquí lo que estamos buscando es ser los interlocutores de la ciudadanía, que es un tema muy distinto. Por eso es que usted ve que no hay preguntas salidas como que de ningún lado. Hay una pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era algo que se ha discutido mucho tiempo en la ciudadanía. El tema de la extradición, que es particularmente importante para la problemática de seguridad, el rol de la Fiscalía, que no es menos importante. Tal vez las preguntas ambientales son un poquito más originales, por decirlo así, pero el tema del agua es algo sobre lo que siempre se ha hablado en el país. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ser clarísimo aquí. Para nosotros es muy importante la opinión de la ciudadanía desde el comienzo hasta el final, porque desde la elaboración hemos buscado ser justamente interlocutores y no estar saliendo con cosas traídas de los cabellos, como cuando se preguntó por los toros o por los gallos o por los perros en alguna consulta popular, desperdiciando tiempo, dinero e inclusive la voluntad popular. Aquí no, aquí hay 3 ejes que son absolutamente claros, que es el tema de la seguridad, que es el principal problema que tiene el Ecuador actualmente. Segundo, el tema de la institucionalidad, que no es solamente para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino que es también para los gobiernos venideros, para poder tener un sistema institucional coherente, donde no haya concursos amañados ni gente que de la noche a la mañana vea que a través de puntajes irregulares resulta encumbrándose en alguna función. Y el tercer tema que no puede estar de lado tampoco es la cuestión económica, en este caso enfocada a partir del tema ambiental. Así que en función de esos 3 ejes hemos organizado la consulta, creemos que es un buen pliego
Obviamente que hubiese sido bueno pues hacer algunas preguntas más, pero lo bueno es enemigo de lo perfecto y es una buena consulta, tenemos que avanzarla y por supuesto vamos a buscar siempre el involucramiento de toda la ciudadanía en este proceso. ¿Cuáles son, ministro, los temas pendientes? Unos han sido absueltos por la Corte positivamente. ¿Cuáles son los que quedan pendientes aún? Bueno, el tema de las Fuerzas Armadas, el rol de las Fuerzas Armadas es muy importante, la verdad. Lamentablemente no va a poder salir con este pliego de consulta popular porque la vía que estableció la Corte Constitucional no era la de la enmienda, sino de la reforma constitucional. Eso es más largo porque involucra a la Asamblea, involucra a la ciudadanía, involucra un espectro de votación. Entonces eso va a tomar un poco más de tiempo, pero no lo hemos renunciado, porque también hicimos la petición, está caminando y esperamos hacerla dentro de este periodo de nuestro gobierno. Por lo tanto, está un poquito más atrasada, por decirlo así, va en el vagón de atrás, pero de ninguna manera está fuera del tren. Y nosotros esperamos impulsarla, así como queremos impulsar también estas otras 11 preguntas que tenemos. El tema quedó por fuera finalmente el que se elija a asambleístas en la segunda vuelta presidencial. Sí, quedó por fuera. Tuvimos una larga discusión sobre el tema. Había algunas voces a favor, otras voces en contra. Hicimos un estudio comparativo de cómo se daba el sistema en otros países. En algunos casos había dado buenos resultados, en otros no tan buenos. Preferimos dejarla para un segundo momento. Personalmente era una pregunta que a mí me gustaba mucho. Yo creo que podía ser un buen impulso para la construcción de un sistema un poco menos fragmentado. Pero en todo caso se quedó en el tintero, así que ya veremos en un futuro si en algún momento se la retoma, pero por lo pronto no entró en el panorama de las preguntas que tenemos ahora. ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno respecto del tiempo? Primero el filtro de la Corte Constitucional para que luego pase al Consejo Nacional Electoral, porque ya vamos a entrar en diciembre y las elecciones seccionales serán en febrero, es decir, en un par de meses más. Nosotros esperamos que ya la Corte se pronuncie. La verdad es que sería ideal si pudiera ser esta semana o máximo a comienzos de la otra. Estamos ahí como deshojando margaritas, esperando a ver cuándo nos llega el documento de resolución. La verdad, muy optimistas respecto de las 3 preguntas que hemos hecho el cuestionamiento. Así que estamos a la expectativa de que sea ya en los próximos días, 3, 4 días laborables, para una vez con eso y con ese proceso ya culminado, emitir el decreto y pasar allá a los tiempos que nos dirá el Consejo Nacional Electoral. Estamos un poquito apurados, pero entendemos también que la Corte pues tiene sus tiempos, tiene sus mecanismos, tiene su trabajo. Igual se ha avanzado bien, porque nos han dado como 3 resoluciones respecto de las diferentes cosas que hemos preguntado. Así que nada, nos falta esta última etapa en la Corte, este último escalón, y con eso estaríamos listos para el decreto y poder avanzar al siguiente capítulo. Claro, porque el CNE tendrá que procesar esto, incluso imprimir la papeleta de la consulta popular, y esto toma su tiempo. Precisamente ayer había se enseñó cómo ya ha empezado la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales y para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, aquí se corre contra el tiempo para que empate con estas elecciones, ministro. Sí, totalmente, y espero que los señores del Consejo Nacional Electoral dejen un poco de tinta en las máquinas, porque todavía falta imprimir las papeletas de la consulta popular, y esa es probablemente, desde nuestro punto de vista, inclusive más importante que las mismas seccionales. Pero bueno, en todo caso, todo es importante. Lo que sí está claro es que la ciudadanía el próximo febrero del 2023 va a tener algunas cosas sobre las cuales pronunciarse. Nosotros estamos muy optimistas, la verdad, y creemos que puede ser un buen momento, no solo para el gobierno. Esto no se trata del gobierno, es un momento para el país, es un momento para la ciudadanía, es un momento para construir ese Ecuador de paz y de progreso que todos estamos buscando. Y es en función de eso que hemos impulsado nuestras decisiones, y como siempre digo, nosotros estamos aquí para romper la historia, pero también para hacer historia. Ministro Jiménez, esto también pasa por la concienciación de la ciudadanía, que libremente se acercará el 5 de febrero. Habrá que concienciar sobre la importancia de temas como, bien decía usted, de la seguridad, la reforma política, que es fundamental en el país. Se emprenderá, se asociará para que esto se empeñe en la búsqueda de la concienciación de los ecuatorianos respecto de estos temas importantes de la consulta popular. Totalmente. Nosotros tenemos que trabajar
sin descanso para poder transmitir estas ideas a la ciudadanía, pero al final el mayor interlocutor aquí es la ciudadanía, es la gente, son las universidades, son los gremios, son los artesanos, son los profesionales, son los ciudadanos de a pie, todos aquellos que están cansados de un sistema institucional que no los represente. Por ejemplo, la simplificación de los partidos es fundamental para tener partidos más serios. La reducción de los asambleístas es fundamental para tener mejor calidad de asambleístas en la asamblea. El fortalecimiento de la fiscalía es fundamental para tener quien persigue el delito y se disminuya la impunidad cuando esto se produce. Nosotros estamos convencidos de que estamos dando pasos de gigante en función de ese Ecuador más institucional, de ese Ecuador de paz, de ese Ecuador productivo que estamos buscando. Ha pasado mucho tiempo porque hemos estado con la cabeza debajo del agua. Ya es tiempo de sacarle y de respirar profundamente, porque estoy seguro que podemos mirar con mucho optimismo el futuro. Porque, por cierto, ministro Jiménez, hay que estar conscientes y ser realistas de que la clase política, la gran mayoría, salvo pequeñas excepciones, ha demostrado que no tiene voluntad política para hacer esos cambios, esas reformas políticas, como se ha evidenciado. Una de las evidencias es lo que sucede en la Asamblea Nacional, que no ha contribuido precisamente en esta reforma. Lamentablemente la gran mayoría de la clase política, retomando el ejemplo de la inmersión, está sumergida en sus intereses individuales y corporativos, y solo miran hasta donde les dan los lentes, solo miran esos intereses que están allí a corto plazo y que lo que suponen son prebendas e intereses individuales o máximo corporativos. No, muy pocos piensan en el mediano y en el largo plazo, muy pocos piensan en la institucionalidad. Es más bien un grupo que se dedica a plasmar intereses más que a plasmar conceptos, que se dedica más a mirar en función de lo que le conviene a determinados grupos que en función de lo que le conviene a las grandes mayorías y al Ecuador. Y nosotros no estamos aquí para eso. Hemos transitado un camino difícil, hemos tenido que aguantar intentos de desestabilización importantes este año, con la suma de muchas fuerzas en la calle, en la Asamblea, en el Consejo Nacional Electoral, por interposición de recursos, en fin. Pero aquí estamos, hemos salido adelante, estamos impulsando las decisiones que consideramos el país necesita, y lo único que esperamos es tomar justamente esas decisiones junto con y para la ciudadanía, porque al fin y al cabo las personas pasan, pero las instituciones quedan. Ministro, quiero consultarle otro tema vinculado con la coyuntura política. ¿Cómo está viendo el presidente de la República, cómo está viendo el gobierno este momento político que estamos viviendo respecto de una institución que absolutamente ha sido cuestionada como el Consejo de Participación Ciudadana, pero el viernes pasado, atropellando procedimientos porque eso ha sido denunciado, no hubo informe, no hubo sustento jurídico para el juicio a 4 de los 7 consejeros, que terminó con la destitución? Se anuncian acciones de protección. Por cierto, el gobierno no pudiera mirar hacia otro lado con indiferencia, a sabiendas de que el artículo 147 de la Constitución le obliga, entre sus atribuciones y obligaciones, el presidente de la República tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas y los reglamentos desde el ámbito de su competencia. Aquí no se trata de injerencia en las otras funciones, hay independencia de funciones, pero tampoco se puede mirar indiferente frente a estos atropellos que han sido calificados desde la Asamblea Nacional. Así es, independencia no es indiferencia. Y si bien es cierto, pues la función legislativa tiene la potestad de decidir conforme lo que establezca la Constitución, tiene que hacerlo conforme lo establezca la Constitución. Y si es que atropella procedimientos, si es que hace tabla rasa desde las propias normas que ellos mismos dictan, si lo que buscan es simplemente aterrizar intereses en función de sus aspiraciones individuales, entonces eso tenemos que evidenciarlo ante la ciudadanía. Aunque le digo una cosa, no hace falta evidenciarlo mucho, porque lamentablemente es una institución que ha caído mucho en el desprestigio, y justamente por sus propias decisiones, porque ni a una persona ni a una institución la definen lo que otros digan de ella, la definen las acciones que ella misma tome. Pero si ella misma toma decisiones que ponen en mal predicamento a sus integrantes, no se puede hablar bien de lo que deciden. Mire usted lo que hacen efectivamente en el caso de esos 4 vocales incómodos para ellos,
incómodos para sus intereses, incómodos para el Partido Social Cristiano, incómodos para plasmar lo que quería UNES, y los terminan sacando. Poco importándoles lo que dicen los procedimientos, con informes caducados y con una serie de medidas que son pues un despropósito. Pero la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía se da cuenta, la ciudadanía sabe quién le está fallando, quién le está faltando, y yo estoy seguro que se va a manifestar masivamente en función de la consulta popular el próximo febrero del 2023 para decirles de una vez basta a toda esta gente que no merece estar en las funciones que aparentemente están representando. Cierto es, ministro, lo que usted señala, una asamblea con desprestigio, goza de muy poco credibilidad. Sin embargo, con desprestigio siguen haciendo los males en el país, como si aquí no pasara nada. El señor Saquicela defiende públicamente con su participación en el juicio político, defiende esas irregularidades que han sido señaladas, es decir, siguen haciendo los males con todo ese desprestigio que tienen. El señor Saquicela ha sido un canto a la arbitrariedad, un apóstol del desgobierno en la Asamblea. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo permita. Así que vamos a ver lo que decidirá el pueblo ecuatoriano en la próxima, cuando le toque acudir próximamente a las urnas. Y ya veremos. Yo creo que aquí hay que hacerse responsable de lo que uno decida. Creo que hay que avanzar con pie firme. Nosotros como gobierno estamos muy claros de dónde debe transitar el Ecuador con el presidente Guillermo Lasso a la cabeza. Estamos muy claros de las decisiones que se requieren, estamos muy claros que hemos venido de un año difícil, estamos muy claros de los actores políticos que permanentemente conspiran contra la estabilidad del país y contra la estabilidad de la democracia, pero vamos a seguir avanzando y vamos a actuar correctamente y vamos a actuar con la Constitución en la mano y vamos a actuar respetando derechos. Probablemente hemos sido de los gobiernos más criticados por la prensa. Sin embargo, hemos sido el único gobierno que impulsó el desmantelamiento de la ley Mordaza y la adopción de una ley que le permita a la prensa hacer nuestro trabajo. Porque más allá de que nos guste o no nos gusten las críticas, entendemos que la prensa no es una caja de resonancia del poder, sino que está para frenar al poder cuando se excede y para criticarlo, ojalá que con razón. Pero independientemente de lo que nosotros pensamos, entendemos también que la prensa es absolutamente necesaria como pilar de la democracia y como construcción de un país institucional al mediano y largo plazo. Es evidente, ministro, y eso certificamos. Hemos sido críticos, y con todos los gobiernos, críticos serios, responsables y sustentados. Pero hemos destacado, y lo reiteramos esta mañana, ese hito histórico que deja este gobierno con ese veto parcial con consulta a la Corte Constitucional y esa ley de comunicación que hoy tenemos en el país. Evidentemente eso no se puede dejar de reconocer. Ministro, con estas consideraciones, ¿qué se espera de esta situación del Consejo de Participación Ciudadana? Porque simplemente, siendo importante este momento, porque tiene todavía las atribuciones, hasta que no cambie con el pronunciamiento popular, tiene la atribución de seguir designando a las autoridades de control. Y ese es el riesgo que se tiene, que estos señores del correísmo, Partido Social Cristiano, parte de Pachacuti, parte de Izquierda Democrática, estén aupando, respaldando a la toma de la designación de los organismos de control. Bueno, ellos están tratando de darle forma a un tiburón al cual se le van a serruchar los dientes. Así que es un triunfo pírrico que les va a durar poco tiempo, porque la consulta popular está a la vuelta de la esquina. Es más, las consultas sobre el Consejo de Participación Ciudadana ya están prácticamente completas, como lo decíamos al comienzo de la entrevista. Faltan tres preguntas más. Deberían estar llegando en los próximos días. Con eso tendríamos ya un pliego completito de 11 preguntas que la gente debería poderse pronunciar en febrero del 2023. Y ahí vamos a tener la gran oportunidad de decirle no a esta gente y de decirle sí al país. Por lo tanto, hay que tener paciencia, hay que tener consistencia, hay que jugar con las reglas del juego institucional, no caer en los excesos que puede querer hacernos caer la oposición. Creo que nosotros nos hemos mantenido erguidos durante la tormenta. Me parece que vamos a seguir así, estamos seguros que vamos a seguir así, y tenemos que perseverar en este camino. Y además, pese a todo lo que puedan decir, nosotros estamos muy claros de que la ciudadanía está del lado nuestro, no necesariamente del gobierno,
sino del futuro del país y de lo que podemos representar de aquí a la construcción que estamos llevando a cabo para los próximos años. ¿Qué actividades tiene esta semana el presidente Lasso? Bueno, el presidente mañana va a ir a Guayaquil, hoy en la noche, creo, entre hoy en la noche y mañana va a ir a Guayaquil porque tiene unos procesos de condecoración de quienes cayeron en los últimos atentados terroristas que tuvimos en el país durante las últimas semanas. Tiene una serie de actividades también en territorio, en la costa, y en algunos lugares él se está moviendo por todo el país. También a fines de esta semana va a salir para México para buscar ya la manera de consolidar los acuerdos internacionales que estamos llevando a cabo con ese hermano país. Así que tiene una agenda bastante proficua, como dicen, bastante fecunda, que lo va a obligar a desplazarse bastante en territorio, hasta tanto también nosotros los ministros tenemos mucho trabajo y una agenda también bastante solicitada, digámoslo así, durante estas semanas. Usted ha mencionado, por cierto, eso es de la cartera de Relaciones Exteriores, pero hay una expectativa por el acuerdo con México y luego el ingreso a la Alianza del Pacífico. ¿Hay una expectativa positiva en ese sentido? Sí, tenemos una expectativa positiva. Los acuerdos nunca son sencillos porque hasta que todo está cerrado, nada está cerrado, y por más de que estemos al 80, al 90 o al 95%, siempre hay cosas que se escapan y hay que terminarlas de definir, pero vamos por buen camino. Yo creo que ahí la Cancillería ha hecho un muy buen trabajo, bajo el liderazgo, por supuesto, del presidente de la República, así que esta es una etapa más. El presidente también estará yendo para ese viaje en una etapa de construcción más de la inserción del Ecuador en ese mercado mundial que todos queremos. Al fin y al cabo somos un país con un territorio más bien pequeño, tal vez una talla más europea que sudamericana, y eso significa que nos tenemos que llevar primero bien con nuestros vecinos, pero significa también que tenemos que buscar la manera de colocar nuestros productos en los mercados internacionales y que los productos de los mercados internacionales vengan al Ecuador, porque cuando uno es chico, cuando uno es pequeño, tiene que llevarse bien con el resto de la clase, y eso es lo que está haciendo el país, y no pensando en ideologías trasnochadas que nos hagan pelear con todo el mundo y que no podamos salir adelante, sino todo lo contrario. Bien, la revista de opinión Democracia agradece la atención al señor ministro de Gobierno Francisco Jiménez sobre temas fundamentales como el avance de la consulta popular. Muy amable, ministro. Muchas gracias a usted, don Miguel, y siempre a las órdenes.